cuando estaba orando para ver qué tema le daba para ustedes, y me habló el Señor, háblale sobre el Dios que sana el rechazo. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas ha sido rechazado. Saben que el significado del rechazo significa, originalmente venía de una palabra captare, que significaba cazar, atrapar, obtener algo. Era como abrazar algo. Pero al paso de los años, esa palabra fue evolucionando hasta convertirse el significado en algo completamente diferente, que era como empujar hacia atrás, no admitir, apartar. Y esto me hace pensar que cuando hablamos de rechazo emocional para nuestras vidas, es cuando nos sentimos que no somos amados. Es cuando nos sentimos que no nos quieren. ¿Cuántas veces tú no has dicho, es que siento como que soy invisible, como que nadie me presta atención, como que no soy importante? Bueno, al menos yo tuve años pasándolo así, como que nadie me prestaba atención, pero es una de las maneras de manifestarse el rechazo, haciéndote sentir que no vales nada, haciéndote sentir como que no sirves para nada, haciéndote sentir que la gente no te valora. Y es una cosa que tenemos nosotros que cuidarnos, y por eso que lo traigo a colación, lo traigo como tema de predicación, porque Dios no quiere que tú te sientas rechazado, sino que Dios quiere que tú te sientas aceptado, que tú te sientas que tienes a tu lado a un Dios que te defiende, a un Dios que te ama, a un Dios que te abraza, a un Dios que quiere lo mejor para tu vida. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el enemigo usa las experiencias que hemos tenido en el pasado para atraparnos, para atarnos y para hacer que nosotros no vivamos la vida abundante que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, sino que en vez de tener una vida abundante, aunque estamos en la iglesia, aunque estamos en el Señor, vivimos como vidas fracasadas, como que sin propósito de extendernos hacia adelante, sino como vidas carentes de propósito. Y es lo que el enemigo busca muchas veces de nuestras vidas, que nosotros no nos sintamos satisfechos, que nosotros nos sintamos como fracasados, aunque tengamos al Señor y aunque estemos sirviendo. Hay momentos en nuestras vidas que el enemigo sopla a nuestros oídos palabras negativas para hacernos sentir mal y para hacer que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Y el rechazo significa precisamente sentirse que eres ignorado, que nadie te valora, que nadie te ama. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, tenía 16 años y bueno, esto aprovecho que no está Tomás por ahí de contarles esto, pero resulta que jovencita me había enamorado de un chico, que no era Tomás, por eso digo, me había enamorado de un chico y bueno, y parecía que la cosa funcionaba. Me pidió una cita, fuimos a una fiesta y parecía que todo funcionaba hasta que un día, ya habían pasado varios meses hablando y todo eso, llega y me dice, mira, creo que es mejor que terminemos, es mejor que terminemos porque yo sé que tú no eres como las demás, que tú eres una chica de las que se casan. Eso podría parecer un elogio, ¿verdad? Podría parecer un privilegio de que me considerara una chica honesta, honrada, formal, era mi primer novio, pero me dijo eso, me dice, yo sé que tú no eres como las demás, sino que tú eres de las que se casan, así que no podemos seguir. Yo recuerdo que para mí fue el acabose porque era un rechazo.
era un rechazo y yo me sentí tan mal que le dije, bueno, sí, claro, yo acepté y digo, bueno, no tengamos nada, pero yo iba con el corazón destrozado. Me dice, ¿dónde vas ahora? Digo, yo voy a ir a una campaña que están dando en tal lugar y voy a ir. Me dice, si quieres te acompaño. Yo recuerdo de ir por todas las calles, eran como 3 calles hasta el lugar de la campaña, donde es en silencio los dos, en silencio los dos. Llegamos a la campaña, él se encontró con unos amigos, yo me quedé sola y ahí oyendo la palabra. Pero hubo algo que para mí tocó mi corazón y quebrantó mi corazón y desde ese día nunca más volví a ser la misma. Porque decía el predicador, te has encontrado que hasta el día de hoy que nadie te quiere, que todos te rechazan. Pero yo quiero decirte que Dios te dice que te ama con amor eterno, que Él siempre ha velado por ti y todo lo que te está pasando va a ser para tu bien. Él te ama, decía el predicador, Él te ama. Y aquello me quebrantó y yo recuerdo que algunos dijeron, eso es porque fulanito, seguramente que fulanito le ha dejado. Pero para mí era sentir el amor de Dios, sentir que Dios me amaba, sentir que yo no era alguien ignorado, alguien apartado, alguien dejado a un lado, sino que yo tenía un Dios que me amaba. Y al final de la predicación, yo recuerdo que comencé a llorar y decía el predicador, pon tu mano derecha así en el corazón. Y yo empecé y repetí la oración de fe, pero me quedé en el mismo lugar. Y cuando me di cuenta, estaba adelante. Alguien me había transportado hasta adelante donde estaban los que pasaban a convertirse. Y ese fue un antes y un después a mi vida. Pero lo que quiero decir es que comenzó sintiéndome aceptada por el Señor. Y es lo que el Señor quiere en esta mañana, que te sientas tú, que no te sientas rechazado o rechazada, sino que te sientas aceptada, porque el Señor quiere acogerte en sus brazos, quiere abrazarte y quiere hacer que te sientas mimado, que te sientas amado, que te sientas reconocido. Y encontramos que en el rechazo hay varias etapas del rechazo. Y la primera cosa que encuentro es rechazo antes de nacer. Yo no sé si te habrás fijado, pero que hay personas que no quieren salir en estado, que por fruto de una violación, por sentir que la persona con quien se ha acostado no era el más adecuado, por tener un amorío fugaz y sale en estado y ese bebé no es deseado, pero por A o por B ese embarazo se sigue adelante y llega a nacer. Ese bebé, desde el momento que nace, ya se siente rechazado. Saben que una vez oí una historia muy bonita de unos misioneros norteamericanos que se fueron a ministrar o a hacer misiones en Guyana Esequiba, que da al lado de Venezuela. Ellos se fueron, como casi todos los misioneros americanos, sostenidos económicamente por la misión. Y resulta que eran jóvenes y comenzaron a tener hijos y le nacieron 4 varones. Y el deseo de la misionera era tener una niña, porque quería tener una niña. El asunto fue que la economía bajó completamente hasta quedarse hasta la mitad de lo que ellos se mantenían. Y en ese momento que estaban mal económicamente, ella sale otra vez en estado. Y como se imaginarán todos, pues nació la niña. Pero esta niña nació siendo un fenómeno en matemáticas, era una lumbrera, era superdotada, así la calificaron, como superdotada, guapísima, rubia, de ojos azules, buen físico. Y entonces tenía todo lo a su favor.
el amor de los padres, porque era la niña que ellos estaban esperando, el amor de sus 4 hermanos, porque era la niña, la muñeca de la casa, era la más inteligente del colegio, así que todos la querían y todo parecía color de rosa. Se enamoró de un chico, se casaron y ahí comenzaron los problemas porque ella decía una y otra vez, tú no me quieres, tú no me quieres. Y dice, pero tú no te das cuenta que eres mi luz, que eres mi razón de vivir, que eres la luz de mis ojos. ¿Cómo es que me dices que yo no te quiero? Tú no me quieres, tú no me quieres. Y empezó a tener un problema de autoestima tan tremendo que tuvieron que llevarla a un psicólogo cristiano. ¿Y saben qué era lo que pasaba? Que la madre en los primeros meses no quería tenerla por la situación que estaban pasando. Ya después la aceptó, pero le hizo falta que la madre le pidiera perdón por haberla rechazado en el momento de nacer. Porque a veces creemos que los bebés como que no oyen, ni ven, ni sienten cuando están en el vientre, pero sí, oyen, ven, sienten, ellos sienten. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahí veo madres jóvenes o mujeres jóvenes que pueden ser ya madres o pronto van a ser madres. Lo que deseamos tenemos que poner mucho cuidado, porque he sabido de otras que al contrario querían tener una niña y le nació un niño. Una de nuestras pastoras vivió ese problema y resulta que cuando nació ella tenía solo ropa de niña, porque quería niña y le nació niño. Y saben que los primeros meses de vida lo vestía con ropa de niña. Hasta que hubo un momento que ya grande que lo sacaba y ya como que era muy vergonzoso de decir que es una niña. No, es un niño. Entonces comenzó a cambiar la forma de vestirle. Lo que nosotros anhelemos para nuestros hijos, tenemos que expresárselo y saber que en ellos hay sentimientos. Y saben que ella ha luchado con eso, pero no ha podido superar y se siente culpable. Cuando estés embarazada, si hay jóvenes aquí que todavía no son madres, háblale a tu hijo porque él te entiende. Háblale a tu hija porque él te entiende. Y sabe los sentimientos que tú sientes hacia ese bebé. Y sabemos que aún en esa edad se puede sentir rechazo. Pero ¿sabes qué la Biblia dice en Salmo 139, 13 y 14? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando Dios pensó en ti antes que naciera, sabe que ya Él estaba obrando en el diseño que tenía para ti. Antes de, di conmigo, antes de. O sea, dice, tú formaste mis entrañas. Y es más, y Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. A veces creemos que es una decisión humana el hecho de tener un hijo. Pero no, Dios estaba en el asunto. A veces que personas que dicen, no, porque fue un accidente, yo te tuve por accidente, porque tuvieron una relación amorosa fortuita y salió un bebé. No, eso no hay casualidades en el nacimiento. Cuando tú naciste ya Dios tenía predeterminado tu futuro. Mira que dice de Jeremías, ¿no? Antes que te formase te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cuando Dios pensó en nosotros, antes de que nuestros padres se juntaran, antes que nuestros padres tuvieran una relación sexual, antes de todo Dios ya había pensado en ti. Así que no eres fruto de la casualidad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito contigo y lo va a cumplir.
Pero el rechazo no solamente aparece antes de nacer, sino que también el rechazo ocurre en el momento de la niñez. La niñez es el terreno donde se forma la identidad, donde el niño aprende a confiar en sus padres. Es la etapa donde los padres necesitan dar amor a los hijos, y donde los padres deberían de ser el refugio más seguro para los niños. Sin embargo, algunos niños crecieron con la herida más dolorosa, que es el abandono. Y saben que en el ministerio que he tenido, consejería por muchos años, me he encontrado mujeres que han sufrido por causa del abandono. Mujeres que la han pasado muy mal en su vida por causa de tener padres que tal vez nunca dieron amor, padres que nunca dijeron palabras bonitas, padres que maltrataban verbalmente y físicamente a sus hijos. Estaba recordando de un familiar de Tomás que lo colgaban en un saco y lo golpeaban con un palo de escoba porque se portaba mal. Y aquello, en vez de corregir, lo que hacía era que cada vez más fuera rebelde y más rebelde, hasta el punto que ya en su edad adulta se convirtió en un alcohólico. Pero cuando yo supe el pasado de este señor, entendí el por qué era tan amargado. Le decían Kakure, porque nada más le pinchaban y él comenzaba a pinchar a todos y a ofender. Y yo no me gustaba hablar con él porque me insultaba sin tener motivos ni razón. Entonces yo prefería no hablar con él. Y es que muchas personas que son así despectivas, que son así agresivas, es porque tienen un pasado de sus padres que no le quisieron, que les abandonaron o que les maltrataron verbal y físicamente. Y a veces no entendemos el por qué pasa esto. No entendemos y juzgamos a la persona por ser como es, y resulta que es así porque ha tenido un pasado. Entonces yo creo que necesitamos como cristianos ser más comprensivos, y cuando tú te encuentres con una persona que te aparta, es cuando más tú tienes que brindarle amor. Es cuando más tú tienes que mostrarle el amor del Señor, porque algo pasa con esa persona, porque ninguna persona que haya recibido amor de sus padres puede convertirse en alguien así tan agresivo. Siempre hay un porqué. Pero sabes que en la niñez es la etapa cuando más nosotros podemos ser rechazados, y ese rechazo es peligroso. ¿Saben por qué? Porque afecta el futuro, afecta la edad futura, la edad de juventud y la edad de adultez, y siempre vas a tener detrás de ti el rechazo y no vas a poder cumplir el plan y el propósito que Dios tiene contigo. Entonces tenemos que solucionar esto del rechazo en la niñez. Y una de las cosas que más queda grabado en el corazón es cuando hay abandono de los padres. Una vez estaba yo predicando en Murcia y estábamos en un encuentro de mujeres, y yo daba la charla de sanidad interior y luego pasaba a las mujeres para que dieran un testimonio. Entonces, esa vez yo estaba en el medio, hice un círculo así con todas las mujeres que habían participado y les dije, bueno, ahora quiero que alguna de ustedes dé el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y hubo una que se levantó, ecuatoriana, que dice: yo quiero hoy pedirle perdón a mi hija porque la he abandonado. La dejé en mi país a los 3 años y luego volví y ya no quería recibirme. Quería traérmela a España, pero ya ni mi marido siguió en la casa, se casó con otra. La abuela, que era su madre, ya no quería venirse, así que ella se vio completamente sola
y, y desistió de su niña, abandonó completamente a su hija. Y dice en ese momento, pero hoy yo quiero pedirle perdón a mi hija. Y era una cosa que yo no me esperaba porque la hija estaba presente en ese momento. Yo no lo sabía y dice, hija, yo quiero pedirte perdón porque te abandoné cuando estabas bebecita. Y aquello salió un grito de aquella chica que dice, que te perdone. Que te perdone. ¿Dónde estabas tú cuando mi tío Juan? Que te perdone, yo no te perdono. Claro, era un momento así electrificante. Me acerqué a ella y le dije, la única manera de que tú puedas ser libre es perdonando a tu madre. Le dije a la mamá, acércate aquí. Y la junté a las dos y le dije, pídanse perdón la una a la otra. Y lo hicieron y llorando allí se pidieron perdón. Y la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Así que podemos tener la seguridad que aunque haya habido abandono del padre, abandono de la madre, el Señor promete recogernos. Aunque tu padre y tu madre te abandone, con todo, dice, con todo, Jehová te recogerá. Y hoy el Señor quiere recogerte, el Señor quiere abrazarte, el Señor quiere bendecirte y no quiere que tengas esa misma sensación de rechazo cada vez que alguien habla o cada vez que quieras participar en algún evento y sientas que como que lo vas a hacer mal. Tengo una de las pastoras actualmente que ella no le gusta participar en el altar y siempre me dice, pastor, a mí no me ponga a predicar, yo hago mi trabajito aquí sola con mis discípulas, pero no me ponga a participar. Y le tiene terror hasta que yo un día le pregunté, pero ¿por qué tú no quieres predicar si eres pastora? Y me contó que desde niña, cuando estaba en clase, ella se bloqueaba un poco con las matemáticas y cuando le preguntaban directamente que pasaban ahí al frente. No sé cuántos habrán pasado al frente a hablar a toda la clase. Y a ella la pasaron y como no supo contestar, todos se rieron y para colmo le pusieron un lazo en la cabeza como señal de avergonzarla. Y la hicieron pasear por toda el aula y aquello la marcó de por vida. De por vida, porque hasta el día de hoy ella se acuerda de ese evento. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho de cuando hemos sido rechazados, de cuando tengamos heridas en el corazón, en nuestra alma, tener la sensatez de buscar al Señor y de decir, yo no aguanto más esta situación. Yo hoy te entrego mi rechazo porque eso te va a perseguir toda tu vida y no te va a dejar cumplir con el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú vivas una vida exitosa, de que tú vivas una vida en abundancia. Pero ¿qué dice la Biblia también en ese versículo? Que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, pero el enemigo quiere atraparte. Fíjense hasta el punto de esta pastora no querer predicar por la vergüenza, el rechazo que recibió cuando era niña. Entonces yo quiero que hoy, en un acto de fe y en un acto de misericordia contigo mismo, comiences a analizar cada detalle que tú has vivido de rechazo. Tal vez ha sido palabras que ha recibido maltrato verbal, o ha recibido maltrato físico, o ha recibido rechazo amoroso, como en mi caso, rechazo amoroso, y son cosas que si no se resuelven, te van a pasar factura. Te van a pasar factura porque el enemigo lo que está buscando es destruirte. El enemigo lo que está buscando es que no seas feliz.
Y cuando somos rechazados en la niñez o en cualquier etapa de nuestra vida, bien sea en la juventud, en la adultez o en la vejez, se tiene que resolver ese rechazo, porque si no, no vas a poder cumplir el propósito de Dios. Y Dios tiene planes y propósitos contigo. Y los planes que Dios tiene contigo, dice la Biblia, que son planes de bien. Di conmigo, los planes que Dios tiene conmigo son planes buenos. Él no quiere que tú vivas lo que estás viviendo en la actualidad. Él quiere que vivas una vida de éxito, una vida abundante, una vida feliz. Y si no lo tienes es porque el enemigo ha intentado boicotear esa felicidad, ha intentado boicotear la abundancia que Dios quiere traer a tu casa, a tu familia, para que no seas feliz. Pero déjame decirte una buena noticia, y es que Jesús nos entiende. Jesús nos entiende porque Él también fue rechazado. Dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Saben qué es triste de alguien que por ejemplo sea rico, muy rico, y te diga, Dios te comprende porque en tu pobreza, Dios te comprende y yo también te comprendo, pero sigue así con tu pobreza? A ver si me entienden. O sea, alguien que no ha vivido la pobreza no puede darte ejemplo ni charla de algo que no ha vivido. Pero Jesús sí te entiende, sí te comprende porque Él también fue rechazado. La Biblia nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo, Él vino a los judíos, pero los judíos le rechazaron. Y no solamente los judíos, sino que los maestros de la ley, los fariseos y saduceos, que también estaban ahí buscando la manera como enredar a Jesús, también le rechazaron. Y hasta el punto de que lo querían matar. Pero no solo eso, sino que también el pueblo al que él predicaba, una vez lo elogiaron. Y en la entrada a triunfar a Jerusalén, ¿se acuerdan cómo decía? Hosana, Hosana al rey que viene, tratándolo como de un rey que venía a salvarlos. Pero nada más pasando unos días, gritaban, crucifícale, crucifícale. Y el rechazo no solamente fue en su pueblo, sino que también hasta gente cercana a él. Pedro le negó, Judas le traicionó. Y en el momento cuando estaba ahí en el huerto del Getsemaní, orando porque venía la muerte, él quiso que le acompañara y dice la Biblia que le dejaron solo. Y yo creo que si tenemos a un Jesús que nos entiende, nosotros tenemos que acudir a Él para poder ser libres del rechazo, para poder ser libres de ese sentimiento de no ser aceptados. ¿Y cómo nosotros podemos superar el rechazo? Primero, aceptando tu verdadera identidad. No podemos nosotros definirnos por lo que otros dicen de nosotros. No podemos definirnos porque te dicen que tú eres un tonto, que tú eres un bruto, que tú eres un pobre, que tú eres lo que el mundo nos define. Nosotros no debemos de creer. Tenemos que creer lo que dice la Biblia de nosotros. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios aceptados, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios para predicar la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. No hacerle caso a las mentiras del diablo, sino saber que Dios tiene para nosotros un plan y un propósito bueno. Para poder superar el rechazo,
también tienes que perdonar a los que te han herido. No puedes superar el rechazo si antes no perdonas. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que tú perdones para poder ser libre del rechazo. ¿Saben que puedes encontrarte sirviendo al Señor y tratando de hacer la voluntad de Dios, pero lo haces a media por causa de haber sido rechazado en cualquier etapa de tu vida? Te lo digo por experiencia propia, porque yo siempre serví al Señor. Desde que me convertí a los 16 años, ya estaba sirviendo en la iglesia. Me fui a estudiar teología. Cuando vinimos ya abrimos una iglesia. Pastoreamos 5 años esa iglesia. Después otros 5 años en la iglesia madre. Luego nos vinimos para acá. Pastoreamos otra iglesia. O sea que mi vida ministerial es de más de 40 años. Y siempre sirviendo al Señor. Pero yo notaba algo. Yo notaba que había momentos que yo estaba elevada hasta el cielo, como si tocara el mismo trono de Dios, y al otro día estaba en el suelo, como si estuviera en el mismo infierno. Y había movimientos en mi alma que yo no entendía. Hasta que un día yo dije: Señor, yo quiero que tú me muestres qué es lo que yo tengo, porque no sé lo que me pasa. Y recuerdo que el Señor me hizo tener un encuentro con Él personal, Él y yo a solas. Y yo le dije: Señor, muéstrame ahora. Y yo llorando, estaba en una habitación en Barcelona, llorando, y le dije: tienes que mostrarme qué es lo que me pasa. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Literalmente y audiblemente: todo lo que te pasa es porque tú odias a tu padre. ¿Yo qué? Señor, si yo soy pastora, si yo sé que el odio es pecado, si tú dices que el que odia es como el hijo de homicida, que hijo del diablo. Señor, si yo te pido perdón por mis pecados. Me vuelve a decir el Señor: tú odias a tu padre por toda la vergüenza que te hizo pasar cuando eras niña y cuando eras joven, porque mi padre era alcohólico y siempre saben que los chicos del instituto son crueles, ¿no? ¿Ustedes sabían eso? Son muy crueles. Y cuando yo pasaba me decían: Oreiva, ayer vi a tu padre haciendo heces por el camino y se cayó y tuvimos que levantarlo y llevarlo a tu casa, y riéndose. Y aquello fue llenando mi corazón de odio sin yo reconocerlo. Vuelvo a decirlo, sin yo reconocerlo. Yo no sabía que estaba anidando en mi corazón odio y resentimiento hacia mi padre por todas las cosas que me hacía pasar, hasta el punto de intentar abusar de mí. Y eso fue el colmo. El colmo. A mí me hizo pensar que él no era mi padre. Y yo llegaba a mi casa escondida. Por ejemplo, si alguien me decía: te llevo a tu casa, yo decía que la casa del vecino era mi casa, porque no quería que mi casa fuera mi casa ni que mi padre fuera mi padre. Yo decía que eran otros mis padres, que era otra mi casa, y estaba hasta ese punto de confusión mental, pero no me daba cuenta que había anidado en mi corazón odio y resentimiento hacia mi padre. En ese momento el Señor me hizo que reconociera cuál era mi problema. Y es una de las cosas que tú tienes que hacer para poder superar el dolor. Primero, reconocer que tienes un problema, que tienes un rechazo, bien sea de antes de nacer, después que naciste, en la niñez o en la edad adulta.
que tienes un problema. Y yo en ese momento reconocí que me hacía falta pedirle perdón a mi padre. Y esa es la segunda cosa que tienes que hacer. Yo me puse ahí llorando, el Señor me mostró todas las cosas que había pasado y yo me imaginé que estaba mi padre ahí al frente y le dije, papá, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y sentí como en el momento que lloraba había liberación. Porque sabes que las lágrimas son semillas que te liberan. Semillas que como que están enterradas, pero que tus lágrimas hacen que ellas broten, pero para liberación. Y sabes que en el momento que yo lloraba y lloraba y lloraba, le pedí perdón a mi padre y ya empecé a sentirme mejor, pero quise hacerlo efectivo, porque mi padre estaba en Venezuela y yo estaba en Barcelona. En un curso. Yo vivía en Madrid, pero estaba en ese momento en Barcelona, e hice una carta donde yo le dije, papá, te doy gracias por ser mi papá. Eso nunca se lo había dicho. Y yo quiero agradecerte por todas las cosas buenas, quiero olvidar las cosas malas que viví de tu parte, pero yo te perdono y quiero que restablezcamos relaciones, aunque sea a lo lejos. Firma Moreiva Cabrera. Como a los 3 meses se murió. Se murió, pero pude hacer paces con mi padre. Porque muchas veces el remordimiento de no haber pedido perdón es más fuerte que el mismo rechazo. Entonces, hoy Dios te está dando una oportunidad de que puedas superar ese rechazo, de que puedas pedir perdón para ser libre, que puedas reconocer que tienes un problema y saber que